Me llamo Marcela Frías, estoy desde el año 1994, nací en La Rioja y bueno, me siento más fueguina porque bueno, por cuestiones de trabajo de mi padre, que vivía en YPF, trabajaba en YPF, nos trajeron para acá. Comentanos también hasta qué edad viviste en La Rioja. Bueno, yo nací en La Rioja y a los 9 meses me trajeron a Comodoro Rivadavia, que es donde tenía el trabajo mi papá. Nosotros estuvimos hasta, yo tuve, por ejemplo, hablo de mí, tenía 8 años y a los 9 años vine acá a Río Grande. Mi familia se compone por mi papá, ¿no? Papá Lucio, mamá María Genoveva, los 2 fallecidos, 6 hermanos, mi hermana mayor, María Esther, sigo yo, mi hermano Luis, mi hermano Gabriel, mi hermano Pablo y Julio. Uy, quiere decir que tuviste una niñez interesante, Muy ¿no? Linda. interesante, muy hermosa, muy linda, muy linda. ¿Qué recordás de tu infancia? Comentanos cómo era, dónde vivían, cómo era el barrio, los vecinos, a qué jugaban, todas esas cosas que hacen a la niñez de uno, ¿no? A la historia. Bueno, la niñez fue lo mejor que me pasó, la infancia, porque vivía en Comodoro Rivadavia, donde tenía un clima que era favorable, que las estaciones eran invierno, verano y teníamos, podía disfrutar y salir afuera. Tuve muy buenos compañeros, que bueno, hace poquito falleció uno de ellos, que son de Comodoro Rivadavia, que ahí quedaron semillas donde yo viví y que vivíamos en un barrio que era pequeño, que se llamaba Restingalí, y que ahora es kilómetro 8, que está todo junto en Comodoro Rivadavia. Donde tengo amigos de la infancia y bueno, y que nos comunicamos y seguimos. Y bueno, y en la infancia, yo fui a la escuela número 50 Punta Médanos en Comodoro, en el 8, y fue lo mejor que me pasó, porque bueno, salíamos de la escuela, jugábamos con los chicos en la escuela, era ese de las rondas, el compañerismo uno con el otro, si uno no tenía un lápiz le daba al otro, tomábamos la merienda, o sea, la merienda tomábamos el desayuno, por ejemplo, depende de los horarios que teníamos, salíamos en patota, éramos como 6 que veníamos del 8, donde yo estaba en la escuela, del 8 veníamos caminando hasta Restingalí, donde yo me crié la primera parte de mi infancia. Hablabas de la primaria y hablabas de las meriendas. ¿Ustedes tenían ese vasito de plástico que se...? Teníamos vasito de plástico y de loza. Y comíamos el pancito, nos daban el mate cocido con el pan. Y ese era el mejor desayuno que teníamos. Sí. Muy hermosos recuerdos. ¿Recordás también a tus maestras? Esas maestras que teníamos con cara de mala y la maestra que era empática con nosotros y bueno, nos sentíamos cómodos. Bueno, yo me acuerdo, te hablo de lo que hice la primera parte de mi infancia en Comodoro. Se llamaba la señora Martínez, era el apellido. Era una señora muy recta, pero era muy madre, ¿no? Donde nos marcaba el respeto, cuándo teníamos que hablar, cuándo no. Eso me quedó muy... Y es más, me viene todo a la memoria. El compartir, por ejemplo, los cumpleaños en la escuela, porque a veces no se podían festejar cumpleaños, en esa época no había mucho, o sea, la parte social siempre existió, donde estaba el más rico, el más pobre, el menos pobre. Entonces nos juntábamos los que podíamos, todos los que no teníamos los medios para juntarnos, o sea, para hacer un cumpleaños a lo grande, y nos juntábamos en la escuela y traíamos una torta, el que podía traía una masita, traían caramelos, papitas fritas, palitos, todas esas cosas eran para nosotros una felicidad. Y nos juntábamos un montón, éramos muchos. Y bueno, eso me marcó mucho en la escuela, porque ahí no hay diferencia. Cuando uno quiere ser feliz, cuando es niño, no importa si vos tenés mucha plata o poca plata, vos sos feliz igual. Y yo fui muy feliz en mi infancia. Muy feliz. ¿Te encontrabas con tu familia? Me encontraba con mi familia, que en ese momento estaba mi hermana María Esther, Luisito y yo, éramos 3 nada más. Después nació Gabriel y bueno, después 2 más nacieron acá en Río Grande.
compartían la misma pieza. Bueno, nuestra casa era una casa normal, tenía cocina, comedor, tenía 2 habitaciones, baño. Mi casa era muy pequeña, teníamos un patio, enfrente teníamos vecinos como nosotros, gente común, trabajadora, pescadores. Nosotros vivíamos en un lugar donde era una playa y bueno, ahí se pescaba. Yo comí mucho pescado de pequeña y me cansé de comer pescado. Centolla no la conocía acá en Tierra del Fuego, la conocí en Caleta Olivia, o sea, en Comodoro Rivadavia, donde vos tenés un lugar donde había un puerto, entonces papá nos traía centollas enormes para comer. Y bueno, ese era uno de nuestros festines que teníamos. ¿Qué comida era especial que recordás vos que tu madre hacía? No sé, amasaba ñoquis, tallarines. Mi mamá hacía la carbonada. La carbonada. La carbonada, que es como un guiso, ¿no? Que tiene, bueno, papa, zanahoria, carne, bueno, todo eso. Y bueno, la carne, el amor que ella le ponía, el pan casero, mi mamá siempre hizo pan casero, las empanadas, el locro, bueno, el estofado, muchas cosas hizo mi madre. ¿Y de tu padre qué recordás? Y bueno, mi papi siempre trabajó. Papá trabajaba en YPF, así que lo veíamos muy poco, venía a veces tarde, a veces no venía, porque bueno, el trabajo de ellos era muy, muy pesado, trabajaba con tolvas, que en ese momento transportaban cemento. No me voy a olvidar de eso. Y bueno, lo veíamos en la tarde o lo veíamos en la noche, y bueno, con la que más estábamos éramos con mi mamá. ¿Y era un papá recto o de esos papás contemplativos a la hora de llegar a la casa? Yo era terrible, yo sabía, cuando era chica me juntaba con todos los chicos del barrio, entonces andaba arriba de los techos, me hacía lío, ¿no? Hacía lío como todo niño. Entonces mi papá tenía la costumbre que lo traían de su trabajo en una camioneta y él me veía de lejos cuando yo estaba arriba del techo, jodiendo, porque me podía haber caído, era chica, y salto, yo cuento eso, no, siempre lo cuento, salto como si no hubiera habido una altura, salté, me golpeé y me escondí detrás de la puerta. Cuando llega él dice, ¿y dónde está la Marcela? Entonces yo salí detrás de la puerta y le digo, acá estoy, y él me había visto que yo estaba arriba del techo, por caerme, o sea, había visto todo, y yo le dije que acá estoy. O sea, esas cosas tenía mi papá, de que bueno, llegaba con eso y yo me escondía. Jugábamos así con mi padre y también sí era recto, sí, tenías cosas, sí, pero mi papá era así porque bueno, no era un papá duro, era un papá recto, no sé, yo tengo lindos recuerdos de mi papá en la infancia. ¿Y de la mami? Y mi mami igual, mi vieja nos cocinaba, mi papá nos traía la comida y ella hacía comida para todos, no teníamos el plato principal, que ponele era un estofado, y la sopa, que la sopa nunca faltaba, la sopa de verdura. Y siempre una fruta o un flan. ¿Eran sopas de verdura contundentes? Sí, ¿O eran sopas de... No, mi vieja todo verdura, si no, no era sopa. Verdura y hueso, y carne. ¿Qué comida no te gustaba y la tenías que comer? El hígado. Sí, el hígado no me gustaba, no me gusta. ¿Y si no comías, qué pasaba? No, si no comía, teníamos que comer sí o sí, porque si yo te estaba creciendo, entonces te decían que tenías que comerlo sí o sí, entonces mamá lo preparaba nos rallaba y le ponía zanahoria, zapallo y de alguna manera nos daba. Lo comíamos, lo teníamos que comer. Bueno, nosotros teníamos que venirnos a Río Grande porque a mi papá lo trasladan acá por el trabajo. Entonces era todo un tema porque era un cambio total, o sea, de venir con viento, calor, lluvia y los 4 climas. Los 4 climas, venir a Tierra del Fuego para nosotros fue terrible, para mí fue terrible, porque llegué acá y fui a la escuela número 2 en 4º grado y esto era todo lleno de nieve, me caía, tenía frío. Era la más blanca, ¿no? Era la más negra, no la más blanca, la más negra, porque todos eran blancos y a mí yo decía, ¿por qué
era yo negra, por eso me dicen la negra, me decían la negra porque yo siempre fui morocha, pero en medio de todos los chicos, acá era la mosca en la leche. Y me adapté muchísimo con los chicos, pero me costó el vivir, ¿sí? Porque fue muy duro, ¿no? Nosotros paramos primero en un hotel, en el hotel... ¿Argentino? No, en el Hotel Villa. Ah, en el Villa. Vinimos a parar en el Hotel Villa hasta que se terminó la casa, que, o sea, no era una casa, sino que nos alquilaba Gallardo, que tenían el bar Gardelito. Bueno, nosotros fuimos los primeros en estrenar la casa para vivir ahí. ¿Ese bar, te acordás en qué dirección estaba? En Moyano 246. Y bueno, y eso fue nuestra casa acá, que hacía muchísimo frío, que bueno, no alcanzaba el calor que tenemos ahora con el calorama, y teníamos que prender todo porque hacía demasiado frío. ¿Qué recordás de esos años? Bueno, yo al Río Grande lo veía todo blanco, ¿no? Y yo no veía árboles, no había árboles, que eso me ponía mal a mí, porque yo donde vivía tenía árboles, tenía el calor, tenía frío, había mucho frío, no veía el sol. Faltaba el verde. Claro, no veía el sol, o sea, veía toda la luz, pero no veía el sol, y eso me entristecía a mí. Qué sé yo, a veces jugábamos teníamos un juguete que, o sea, nosotros no sabíamos qué es lo que era un trineo, y bueno, jugábamos con los trineos en la calle, no había tanta gente, no había tanto peligro, no había tanto auto, había mucho hielo. La zona urbana, ¿te recordás? Sí, hasta la Moyano, porque lo demás era todo pantano. Entonces no había vivienda, entonces la última calle era la nuestra, ¿no? Después viene creo que Bilbao, no sé qué más. Pero ese fue mi barrio donde fuimos muy bienvenidos con la familia Gallardo, con Tito, con Tina, con la Tato, con el papá, con la mamá, esa gente que está muchos años, hay gente que ellos todavía están, pero los abuelos quienes nos alquilaron la casa, era gente muy hermosa. Eso lo sentí de entrada porque era gente que sabía que nosotros veníamos acá a un lugar nuevo y que no teníamos nada, y ellos nos dieron de todo. O sea, nos cobijaron en todo. Nunca sentí eso de que no... sentí el desapego desde el lugar de allá porque obviamente tenía todos mis amigos, los extrañaba, lloraba todos los días porque los extrañaba, porque eran con los chicos con quien yo jugaba y era un niño. Y de pronto venir a Río Grande, qué sé yo, y encontrarte con otros chicos, otra gente, otro trato, otra vida. Así que bueno, yo siempre jugué, o sea, por más que había hielo, frío, yo me abrigaba y salía afuera. Salía abrigada hasta acá, nosotros vivíamos atrás teníamos, la gente tenía gallinero, entonces tenía un cerco y yo siempre la costumbre de andar saltando cerco, entonces saltaba el cerco y me iba al mercado Mari Carlos, que en esa época estaba ahí detrás de la casa de nosotros. Mari Carlos estaba el 9 de julio, porque ahí estaba Mari Carlos antes. Yo saltaba el cerco y me iba a comprar, ¿sí? Donde estaba Marilyn, Carlitos, los padres. Bueno, ellos también, con ellos pasamos muchas cosas lindas porque íbamos a comprar, bueno, nos decían lo que ellos tenían para vender, porque no todo lo que nosotros queríamos comprar, que estábamos acostumbrados, no había acá. Entonces, bueno, íbamos a comprar lo esencial y bueno, nos fuimos acostumbrando, adaptándonos al clima, a las cosas que había acá.